Marcos era un estudiante universitario de segundo curso que vivía en una gran ciudad. Era un joven normal, con sueños, ambiciones y planes claros para el futuro. Es cierto que el dinero siempre escasea, y su empleo en un gran almacén de comestibles, donde trabaja los fines de semana, no le reporta muchos ingresos. Sus amigos, estudiantes como él, bromeaban sobre su pobreza, pero el propio Marcos nunca se desanimó. Marcos nació en una familia en la que la pobreza no era solo una condición económica, sino parte de su vida cotidiana. Los recuerdos de su infancia solían estar llenos de pequeñas alegrías que a otros podrían parecer insignificantes, pero que para él no tenían precio. Recordaba cómo por las mañanas, aunque no hubiera mucha comida en casa, su madre siempre encontraba la manera de darles de comer a él y a su padre, aunque fueran las mismas patatas para cenar de la noche anterior. El padre de Marcos era un hombre discapacitado que había sufrido un accidente hacía unos años. Era un hombre fuerte y sano antes de que su vida diera un vuelco. El accidente le dejó postrado en una silla de ruedas y desde entonces no ha podido trabajar. Se quedaba en casa, a menudo sin salir, y se pasaba horas sentado junto a la ventana, mirando los coches que pasaban. Era un calvario para toda la familia. Pero a pesar de sus limitaciones físicas, su padre siempre estuvo al lado de su hijo, apoyándole moralmente, enseñándole a ser fuerte en los momentos difíciles. Ayudaba en las tareas domésticas en la medida de lo posible y siempre intentaba ser un apoyo para Marcos y su mujer. La madre de Marcos era una mujer que, a pesar de todas las dificultades, siempre intentaba mantener a la familia caliente y acogedora. Durante el día trabajaba como dependienta en una tienda de la esquina de su calle, y por la noche, cuando todos los vecinos se habían acostado, hacía turnos nocturnos en la lavandería local. Marcos recordaba con qué frecuencia salía por la noche y cómo volvía cansada, pero siempre con una sonrisa. Aunque su vida no era nada fácil, nunca dejó que la casa pareciera descuidada. La pequeña vivienda estaba siempre limpia, y el olor de las sábanas frescas, cuidadosamente lavadas en la lavandería, la hacía acogedora y cálida. No tenían excedentes de comida, y Marcos creció con la sensación de que cada comida era un pequeño milagro. A veces las comidas eran monótonas, patatas, pan y algunas verduras, a veces una sopa a base de ingredientes sencillos. Pero su madre sabía cocinar de tal manera que incluso esos platos parecían deliciosos. En la escuela, Marcos siempre llevaba un pequeño almuerzo en una bolsa de tela de colores vivos. Era su pequeño y acogedor ritual, y estaba orgulloso de tener siempre un almuerzo con un olor delicioso, aunque no todos los de su clase tuvieran algo así. Su madre siempre se aseguraba de que su ropa estuviera planchada y fresca, aunque el dinero fuera escaso. Su misión era asegurarse de que Marcos nunca se sintiera pobre o privado. Y a pesar de sus dificultades, siempre encontraba tiempo para apoyar a su hijo y hacerle sentir importante y querido. Comían juntos, y Marcos recordaba cómo su padre siempre intentaba hablar con él a pesar de su discapacidad, haciendo de cada comida un momento de compañía, aunque la comida fuera la misma todos los días. Su padre no se quejaba de su suerte, enseñaba a su hijo cosas importantes, como a agradecer lo que tenía y a respetar el trabajo de los demás. Marcos comprendió que todo lo que tenían era fruto del trabajo y los cuidados constantes de sus padres, y a pesar de todas las dificultades, la familia siempre estaba unida. Marcos creció con la confianza de que, incluso en las situaciones más difíciles, se podía encontrar la luz. Aprendió a no tener miedo de las dificultades y a apreciar las cosas más sencillas que, en su opinión, la mayoría de la gente pasaba por alto. Sus padres se convirtieron para él en un símbolo de que la verdadera fuerza no está en el dinero, sino en la capacidad de vivir con honor y dignidad, a pesar de cualquier circunstancia de la vida. También estaba acostumbrado a las dificultades, pero siempre tuvo suerte en la vida, casi siempre. Un día Marcos fue a su café favorito para reunirse con sus amigos, pero para su sorpresa el café estaba casi vacío.
En un rincón estaba sentada una mujer, claramente mayor que él, de seductores ojos oscuros y mirada penetrante. Iba elegantemente vestida, como siempre, pero su presencia en aquel pequeño establecimiento, exteriormente acogedor pero no demasiado lujoso, parecía fuera de lugar. Marcos se fijó en ella enseguida. Al pasar junto a su mesa, dio un paso atrás, sonrió y preguntó si podía sentarse. La mujer le miró un poco sorprendida, pero aparentemente no había motivo para negarse y asintió. Se presentó, María, y pronto empezó la conversación. Marcos se dio cuenta de que María no era como las demás mujeres de su edad. No solo envejecía, era como si hubiera reunido todo lo mejor que la vida podía ofrecerle: inteligencia, encanto, fascinación. En la conversación era sincera, pero con una sorprendente combinación de ligereza y profundidad. Pertenecía a un entorno social diferente, una señora mayor, conocida en la ciudad por su riqueza. Su edad habría intimidado a muchos, pero no a Marcos. Sus ojos, raros pero penetrantes, le miraban de un modo especial. A pesar de sus 70 años, María era elegante, con un gusto excelente y un andar seguro e inquebrantable. Era conocida por su generosidad y a menudo organizaba actos benéficos. María habló de sí misma, empezando por cómo creció en un pequeño pueblo donde lo único que conocía era la pobreza y el trabajo. Su padre era herrero y su madre profesora en la escuela local. Cuando era adolescente, se dio cuenta de que quería salir de ese círculo, no depender de las circunstancias. Después de la escuela se fue a la capital y se matriculó en Derecho. La vida estudiantil le bastó para darse cuenta de lo mucho que le faltaba experiencia práctica. Consiguió trabajo en una de las mayores empresas de la ciudad y allí empezó a forjar su carrera. Sin embargo, no se hizo rica simplemente porque tuviera suerte. La suerte es solo el 10% del éxito, afirma. El resto es trabajo duro, resistencia y la capacidad de ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Contó cómo una vez, al principio de su carrera, la enviaron en viaje de negocios a negociar con socios importantes e ingenuamente pensó que decidirían todo por ella. Una vez en un prestigioso restaurante, se reunió con empresarios que estaban sentados en una larga mesa, esperándola y con bastante despreocupación. Hablaron del trato, pero nada de eso la impresionó. María sonrió, pero dijo que si no estaban preparados para una conversación seria, se marcharía. Los hombres de negocios se rieron, creyéndola ingenua, pero al marcharse ella les dejó su tarjeta de visita y les prometió que sus nombres saldrían en las noticias si no querían oír su punto de vista. Una semana después, volvió al restaurante y se encontró con los mismos hombres. «Le estábamos esperando», le dijo uno de ellos con una sonrisa. Admitieron que la habían subestimado. María insistió en su puesto y consiguió un importante negocio que le reportó sus primeros grandes ingresos. María describió cómo cada año, a medida que superaba retos, aprendía más y más sobre cómo trabajar con la gente y entender sus deseos. Su perseverancia la llevó al éxito y fundó su propia empresa, que acabó convirtiéndose en una de las principales de su sector. Fue su amor al trabajo y su pasión por su negocio lo que la llevó a un nivel que nunca soñó cuando era joven y no tenía dinero. Pero no todas sus historias eran tan serias. Un día, ya con éxito, María decidió demostrar su independencia y se fue a la montaña con un grupo de amigos. En un momento dado se perdieron, y resultó que el mapa que ella había traído estaba completamente anticuado. Una vez en la ladera, empezaron a reírse de la situación, pero las risas se convirtieron rápidamente en desesperación cuando empezó a oscurecer. María, sin embargo, no perdió el optimismo. Ideó una manera de mantener la calma. Anunció que les leería en voz alta sus capítulos favoritos de novelas clásicas hasta que encontraran una salida. Hablaba en voz alta, como si realmente supiera a dónde ir,
y su confianza contagió a todos. Pronto alguien del grupo divisó una hoguera a lo lejos. Tras unas horas de vagabundeo, llegaron a un sendero. Al llegar a casa, todos bromeaban diciendo que María no era solo una mujer de negocios, sino también una rescatista de emergencia. María se rió al recordarlo. Siempre había estado segura de que las dificultades no eran más que una oportunidad para probarse a sí misma, y la risa era la mejor manera de superar cualquier miedo. Marcos escuchó su historia, preguntándose cómo una mujer de su edad, con tanta experiencia vital, podía ser tan viva, enérgica y abierta. No solo dirigía su negocio con mano de hierro, sino que seguía siendo un alma joven, capaz de reírse de sí misma a pesar de todo el éxito y la riqueza que poseía. Marcos estaba fascinado no solo por su inteligencia, sino también por su espíritu libre. María, a su vez, vio en él algo que no había visto en gente de su edad en mucho tiempo, no una fijación por las cosas materiales o la búsqueda del interés propio. Fue como un soplo de aire fresco para ella. Con el tiempo, Marcos empezó a ver a María cada vez más a menudo. Y no era solo amistad. La veía no solo como una mujer de éxito, sino también como una profesora increíble que podía enseñarle sobre la vida, los negocios y mucho más. En cada reunión hablaban de algo nuevo. María le hablaba de cómo crear una empresa desde cero, de la importancia del marketing, de las sutilezas de las relaciones humanas y de cómo funciona realmente este mundo en el que tanta gente cree sin comprender su verdadera esencia. María hablaba de negocios con tanta facilidad y seguridad que a Marcos le parecía que todo era siempre obvio. Explicaba lo importante que era sentir el mercado, lo importante que eran las relaciones con la gente, lo importante que era entender no solo el dinero, sino el alma del negocio, su profundidad. Para ella, el dinero no era el objetivo. Era una consecuencia de la fe en su trabajo, en lo que hacía. Para ella, todo lo que hacía estaba al servicio de algo más que ganar dinero. A menudo se sentaban en el café, donde reinaba un ambiente tranquilo y acogedor, y hablaban de la vida. Marcos escuchaba las reflexiones de María con admiración. Ella le contaba cómo este mundo era solo un momento, un instante en la inmensidad de la eternidad. Decía que cada persona es solo un viajero que pasa por este mundo y que todo lo que hacemos solo es importante si no nos apegamos a ello, si no nos quedamos atascados en este momento sino que seguimos adelante. Siempre hay una estrella delante, Marcos, solía decir. No tienes que buscarla en el pasado o en el presente, siempre estará apuntando a algún lugar del futuro. Es tu meta, tu movimiento, tu luz. María también compartió que siempre habrá un apoyo en ti, por el nombre de Dios. Explicó que para ella, creer en Dios no era una formalidad o seguir unas reglas. Para ella, Dios era una fuerza que estaba presente en cada momento de la vida, y si aprendes a creer, si te permites estar abierto a esa fuerza, entenderás un mundo que parece tan confuso y difícil. Esa era su filosofía, su vida. Decía que su éxito, su capacidad de estar en sintonía con el mundo, era el resultado de esa fe, el resultado de no intentar controlar todo lo que sucedía. Ella simplemente lo dejaba ser, y lo único que había que hacer era confiar en ello. Al principio, Marcos no entendía cómo funcionaba. Estaba acostumbrado a la idea de que el dinero era el resultado del esfuerzo, del trabajo, de la perseverancia. Pero María le explicó que ella nunca se había aferrado al dinero. Amaba el mundo, amaba a la gente, amaba el proceso en sí. Era abierta y libre, y fue esa libertad la que la llevó a la riqueza. Cuando dejas de tener miedo a perder algo, empiezas a ganar más de lo que puedes imaginar, dijo. Si valoras los momentos sin apegarte al resultado, el mundo te abrirá sus puertas. Marcos, cada vez más consciente de la importancia de esta libertad interior, se dio cuenta de que María no hablaba solo de negocios, sino de la vida en general. Empezó a pensar en su futuro,
en qué era más importante, trabajar duro, persiguiendo el dinero, o ir por la vida con la confianza de que tu meta no era solo la materialización de lo que querías, sino también la armonía contigo mismo y con lo que te rodeaba. Y un día, durante una de sus conversaciones, María le dijo una frase que le acompañó durante mucho tiempo. Te darás cuenta, Marcos, de que no todos estamos aquí para acumular riquezas o victorias. Estamos aquí para aprender a amar. Solo el amor es la energía que nos conduce. Y si aprendes a amar este mundo, te sentirás apoyado por él. Todo lo demás es una consecuencia. Aquella noche, como muchas otras, fue un paso importante para que Marcos se diera cuenta de que el éxito no es algo que te llega luchando. Llega cuando amas de verdad el mundo, cuando no tienes miedo a dejarte llevar ni a apegarte a las cosas materiales. Marcos sintió que su vida empezaba a cambiar. Empezó a ver el mundo de otra manera, y ese sentimiento de luz y sencillez le fue invadiendo poco a poco. Se dio cuenta de que María no solo era rica en dinero. Era rica en su actitud ante la vida, en su fe, en su apertura. Y esta riqueza interior era lo que atraía hacia ella no solo el éxito, sino también a personas que buscaban realmente respuestas. Un día, sentados en el mismo café donde habían iniciado sus conversaciones, María miró a Marcos con una expresión peculiar en los ojos. Su rostro estaba pensativo, y él escuchaba sus palabras como siempre, intentando comprender todos esos conceptos que ella exponía con tanta sabiduría. Marcos, dijo ella en voz baja, tengo una sugerencia. No sé por qué no la he dicho antes, pero tal vez ahora sea el momento adecuado. Marcos levantó ligeramente las cejas, mirándola sorprendido, pero no interrumpió. Estaba acostumbrado a que María hiciera a menudo afirmaciones profundas e inesperadas que le hacían pensar. ¿Sabes?, continuó, nunca he estado casada. No tengo hijos. Mi vida ha estado dedicada al trabajo, a alcanzar metas, a construir un negocio. Nunca busqué un compañero de vida, porque siempre tuve claro que mi objetivo no era la felicidad personal, sino el servicio a la empresa. Pero ahora me doy cuenta de que todos estos años han sido una preparación. Y te veo no solo como alguien con quien puedo trabajar y hablar, sino también como alguien que puede ser mi sucesor, si tú quieres. Marcos se quedó helado. No sabía qué decir ante tales palabras. Su corazón comenzó a latir más rápido y sintió que sus pensamientos comenzaban a confundirse. Hacía tiempo que había empezado a sentir que había algo especial entre él y María, pero esta proposición fue un shock para él. ¿Estás hablando de matrimonio?, preguntó, tratando de ordenar sus pensamientos. María asintió. Su mirada era seria, pero también había en ella una luz que hacía sentir a Marcos que aquella decisión había sido tomada por una razón, pero con la comprensión de todo lo que habían pasado juntos. Sí, me refiero al matrimonio, respondió ella. Me doy cuenta de que la vida puede llegar pronto a su fin. A mi edad, empiezas a ver el mundo de otra manera. Te das cuenta de que quizá no tengas tiempo para dejar huella. Pero creo sinceramente que tú puedes ser la persona que continúe lo que yo empecé. Quiero ayudarte a encontrar no solo la felicidad, sino también lo que te ha eludido durante tanto tiempo, la independencia financiera y la oportunidad de vivir la vida que sueñas. Marcos se quedó sentado sin saber qué decir. Sentía que su mundo se ponía patas arriba. Por un lado, sentía un inmenso respeto y gratitud hacia María por todo lo que había hecho por él. Por otro lado, la oferta de casarse con ella era inesperada y un poco aterradora. ¿Crees que puedo llegar a ser una persona así?, le preguntó, ligeramente sorprendido por su determinación. María sonrió, su rostro suave pero decidido. Creo en ti. Eres inteligente, honesta, lo que es más importante, no tienes miedo a trabajar. Sabes lo que significa estar en lo más bajo, y sabes lo que significa seguir adelante a pesar de todo.
Serás la persona que lleve adelante mi negocio y estoy dispuesto a entregarte todo lo que tengo. Pero eso solo es posible a través del matrimonio. No podemos dejarlo en el aire. Ella le cogió la mano y Marcos sintió que su confianza se trasladaba a él. No era solo un discurso sobre dinero o negocios. Era su fe en él, su auténtico deseo de ayudarle a salir de la pobreza en la que había crecido. Lo entiendo, María, dijo, sintiendo que algo cambiaba en su interior. No sé qué decir. Es todo tan repentino. Pero siento que tengo una oportunidad. No solo me has dado conocimientos, sino también fe en mí mismo. María le apretó suavemente la mano. No es solo una oportunidad, Marcos. Es una oportunidad que podemos crear juntos. Estoy listo para ser tu roca, y tú estás listo para ser la mía. Y si estás de acuerdo, si crees en nosotros, entonces tú y yo podremos hacer más de lo que jamás podríamos hacer solos. Marcos permaneció en silencio, sintiendo penetrar en su corazón aquella sinceridad, aquella confianza en él por parte de María. Sabía que este paso cambiaría su vida, y quizás estaba preparado. No por riqueza, no por posición, sino porque sentía que este sería su negocio juntos, un negocio que podrían construir juntos. Estoy de acuerdo, dijo por fin, y su voz sonaba segura, a pesar de lo repentino de la situación. Acepto estar contigo, María. E intentaré no defraudarte. María sonrió, y en sus ojos había una luz suave y fuerte a la vez. Entonces comencemos este nuevo viaje. El día de la boda de Marcos y María fue un día que muchos recordaron de mala manera. Desde por la mañana, las calles de la ciudad se llenaron de conversaciones llenas de murmullos y burlas. La gente no creía en la sinceridad de su unión, creyendo que Marcos, en realidad, no se había casado por amor, sino por lucro. Estaba muy angustiado y se sentía muy vulnerable. Al día siguiente, Marcos se despertó con una notificación telefónica. Era un mensaje de texto de su amigo. Mirando de mala gana la pantalla, Marcos leyó: ¿Qué tal la primera noche de bodas? ¿No olía a clofelina? Jajaja. Marcos apretó las mandíbulas. Sabía que solo era una broma, pero le dejó un pozo desagradable. Se estaba cansando de estas burlas. Quería que todo el mundo supiera por qué lo había hecho. Quería gritarlo, quería que se hiciera justicia. Mary entró en su habitación y se dio cuenta de su enfado. Le cogió la mano y le dijo en voz baja: son solo personas, no de gran inteligencia. Has emprendido un nuevo camino. Los comienzos siempre son difíciles. Pero puedes demostrar a todos la clase de hombre que eres. Ella le miró con tal comprensión y apoyo que Marcos sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Marcos volvió a mirar la pantalla del teléfono y sonrió, descartando el mensaje con una cara llena de determinación. Sí, puede que hoy fuera duro. Pero mañana, dentro de un mes, dentro de un año, demostraría a todos qué clase de hombre era. Y a qué aspiraba en esta vida. Con el paso de los años, Marcos siguió trabajando tan duro como siempre. A pesar de la estabilidad económica que le proporcionaba María, no podía renunciar a su objetivo de convertirse en un hombre de éxito por sí mismo. Después de graduarse, consiguió un trabajo en una buena empresa donde su trabajo duro y sus habilidades no pasaron desapercibidos. Poco a poco fue subiendo peldaños en su carrera, consiguiendo ascenso tras ascenso, demostrándose a sí mismo y a los demás que su éxito era fruto de su trabajo personal, no solo de la riqueza de su mujer. Mientras tanto, su vida con María no hacía más que fortalecerse. Ella siempre le apoyó y creyó en él, a pesar de que su propia fortuna les permitía vivir una vida libre de preocupaciones. Pero Marcos no se sentía a gusto sabiendo que sus éxitos también contaban con la contribución de ella. Quería que sus logros fueran solo fruto de su esfuerzo. Además, no se olvidaba de los miembros de su familia. Sus padres, a pesar de todo su amor y cuidados,
habían soportado años difíciles. Su padre, que hasta hacía unos años había estado postrado en una silla de ruedas, empezaba ahora, gracias a los costosos cursos de rehabilitación que Marcos había ayudado a pagar, a recuperar las fuerzas. La posibilidad de volver a ponerse en pie se hacía realidad. Cada mejoría, cada pequeña victoria, infundía esperanza y levantaba el ánimo de toda la familia. Paralelamente a su desarrollo profesional, Marcos decidió ayudar económicamente a sus padres. Les compró un piso en el centro de la ciudad, luminoso, espacioso y con vistas al parque. Fue un regalo que significó mucho para él. Quería que sintieran que sus sacrificios y esfuerzos invertidos en su educación no habían sido en vano. Marcos se daba cuenta de que no podía devolverles todo lo que habían hecho por él, pero quería hacerles la vida mejor. Le daba una sensación de satisfacción y armonía, a pesar de todos los rumores y dudas que le perseguían al principio de su viaje. Sabía que estaba haciendo lo correcto y que su vida se volvía más completa y significativa con cada año que pasaba. Habían pasado 14 años desde que Marcos y María se casaron, y muchas cosas habían cambiado en esos años. El pueblo, que antes hablaba de su unión con sorna y desconfianza, ahora respetaba y admiraba a Marcos. Se había convertido en un símbolo de honradez y diligencia. Todos sabían que su éxito era fruto del trabajo, no solo de su posición o riqueza. Invirtió activamente en el desarrollo de la ciudad, construyó varias escuelas nuevas para niños, apoyó programas educativos y abrió modernos centros de rehabilitación donde la gente podía recuperar la salud, como había hecho su padre. Su contribución también fortaleció la economía de la ciudad. Creó puestos de trabajo e inspiró a otros empresarios para hacer crecer sus negocios. Hacía tiempo que los rumores y las habladurías se habían apagado. Ahora todo el mundo lo veía no solo como el marido de una mujer rica, sino como un hombre con un gran corazón y un espíritu fuerte. María, que ahora tiene 84 años, se sentía cada día más cansada. Ya no podía salir a pasear tan a menudo ni acompañar a Marcos a los actos como antes. Pero seguía teniendo la misma confianza en sus ojos con la que una vez le había dicho: «Puedes demostrar a todo el mundo qué clase de persona eres». Vio que Marcos no solo estaba a la altura de su fe, sino que superaba sus expectativas. María seguía siendo su principal apoyo e inspiración. Y Marcos sabía que su tiempo juntos era cada vez más precioso. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para asegurarse de que sus últimos años estuvieran llenos de cuidados, amor y paz. Era uno de esos momentos tranquilos en los que el tiempo parece ralentizarse. La luz del sol bañaba suavemente la habitación y Mary, sentada en su sillón favorito, tarareaba una de sus canciones como hacía siempre que estaba contenta. Su sonrisa era tan amable y brillante como antaño, y Marcos veía en ella todo el amor que ella había puesto en su educación y en su vida. Le pidió que se acercara y apoyara la cabeza en su regazo, como había hecho antes. Era su forma de expresar su gratitud, porque ella era su madre, su amiga y su mentora. En sus ojos siempre podía ver la increíble fuerza y sabiduría que ella le había transmitido. Dijo María, mirándole con una cálida sonrisa: «¿Ves? Lo has conseguido». Lo sabía. He podido transmitirte todos mis conocimientos y fortalecer tu espíritu. Te has convertido en un hombre de verdad, en un ejemplo para la gente que vive en esta ciudad. Aquí hay menos delincuencia, los jóvenes te ven como una autoridad, y cada vez más gente empieza a aprender y a desarrollarse. Un solo acto ha sido capaz de conmover a toda la ciudad y cambiar a todos los que te rodean. ¿No es eso felicidad? Marcos, lleno de gratitud, respondió que le estaba muy agradecido por esta oportunidad, por creer en él y por todo lo que había hecho. Nunca había olvidado que fue ella quien le ayudó a convertirse en lo que se había convertido. María sonrió suavemente, y su rostro se tornó aún más apacible. Se apretó contra él, y pareció que en ese momento le entregaba su corazón por completo,
sabiendo que su misión estaba cumplida. Esas fueron sus últimas palabras. María cayó en un sueño eterno, con la misma sonrisa amable que siempre la había caracterizado. Era su verdadera felicidad ver a Marcos crecer y convertirse en un hombre del que se sentía orgullosa. Marcos sintió como si una parte de su alma se hubiera ido con ella. Su calor, su sabiduría, su apoyo incondicional, todo lo que había sido la base de su vida durante todos estos años parecía ahora irremediablemente perdido. Marcos abrazó su cuerpo inmóvil, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Había perdido no solo a una persona, sino a su apoyo espiritual, a la persona que había hecho de él lo que había llegado a ser. Cuando llegó el día de la despedida, todo el pueblo se reunió junto a su tumba. Las personas a las que María había inspirado con su ejemplo y aquellas a las que había ayudado en tiempos difíciles acudieron a expresarle su gratitud. Incluso los que antes habían condenado su unión ahora estaban con la cabeza inclinada, dándose cuenta de la gran persona que había sido. Marcos, de pie ante su tumba, juró: «María, te prometo que cumpliré todo lo que me has enseñado. Viviré según tus principios, amaré a la gente como tú amabas. Siempre estarás en mi corazón». Mientras miraba al cielo, un rayo de sol se abrió paso entre las nubes y un brillante arco iris apareció en el cielo. Marcos lo sabía, este era su último saludo. Su espíritu estaba a su lado, y era como si le dijera que seguiría protegiéndole y guiándole incluso desde allí, desde la eternidad. Marcos sintió una fuerza interior. Ahora sabía que el amor y la fe de ella le acompañarían durante toda su vida, y que con ese apoyo podría continuar su camino.